Todos muy buenos días, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a estar platicando de los trending topics de este año, sobre todo enfocado a tendencias y perspectivas de lo que estamos viendo en este 2026. Hacemos esta pausa cada año al primer semestre y también al cierre del año, pues sobre todo para entender un poco de cuál es la perspectiva, cuáles son las tendencias que hemos visto, entendiendo también desde nuestra postura como despacho, pues que manejamos distintas cuentas, distintos sectores, pero que en todos estos trabajos, en todos estos proyectos que acompañamos, vemos ciertas cuestiones en común que quizá puede ser de mucha ayuda para ustedes el poder tener esta perspectiva, esta visión. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Israel Islas. Actualmente soy Customer Foreign Trade Senior Manager en Tintax y pues va a ser un gusto poder compartir con ustedes esta sesión el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo que buscamos en este espacio? Es tener un análisis estratégico y actualizado sobre las principales tendencias que han regido el panorama de comercio exterior en este año 2026. Y aquí, como les decía, la clave es obtener información para la toma de mejores decisiones y la adaptación de estrategias logísticas y aduaneras que respondan a las exigencias actuales. En primer lugar, creo que sí es un periodo en el cual hemos sentido este primer año o este primer semestre, perdón, alguna incertidumbre y también ciertas dudas de la operación. Entonces, es por eso que también se hace bien importante tener en cuenta estos comentarios que buscan, como les decía, ayudar en la perspectiva y sobre todo entender en medio de la operación, que a veces es lo que nos exige o nos lleva más tiempo, entender cuál es el trasfondo de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en el comercio exterior y de esa manera pues buscar tomar mejores decisiones, ajustes o cambios dentro de nuestra estructura, perdón, o dentro de nuestra operación. Igual como siempre, el chat está abierto para comentarios, preguntas que quizá puedan enriquecer la sesión o también de algunas ideas o conceptos que no sean lo suficientemente bien explicados. ¿Cuál es el orden de ideas que vemos o las tendencias que vemos o los temas a tener presentes durante este año? Uno muy importante, los agentes aduanales. Quizá no esperábamos que este primer semestre fuera un semestre en el que viéramos mucha injerencia de los agentes aduanales dentro de nuestra operación, pero no sé si de manera positiva o negativa está siendo un periodo en el cual el agente aduanal está marcando una diferencia en las operaciones de comercio exterior. Tristemente, vamos a decirlo de esta manera, una diferencia a veces positiva en el sentido de que brinda seguridad, brinda certidumbre, brinda continuidad en las operaciones del usuario y en otros casos que también hemos visto muy comúnmente este semestre es el primero en detener la operación, en generar dudas, en generar incertidumbre ante la operación. Entonces vamos a platicar un poquito de esta parte de los agentes aduanales, que ha sido, como les digo, un factor decisivo durante las operaciones de este 2026. Un segundo punto que esta semana obviamente ha generado mucho más ruido es la manifestación de valor y un poco también los avisos de aluminio. La manifestación de valor, quizá el tema, desde mi punto de vista muy personal, vamos a decirlo de esta manera, un tema muy distractor durante todo este semestre. Y digo distractor porque ha sido el que más ruido ha generado, el que más incertidumbre, el que estamos todos atentos a, creo que es la tercera prórroga, si no me equivoco, y que básicamente desde el lanzamiento de la manifestación de valor electrónica que fue en agosto del 2025, hemos tenido muchas dudas, ha habido bastante información, pero como les digo, al final yo creo que es más un distractor que el cambio radical que implica la manifestación de valor electrónica. Entonces, vamos a platicar igual de este punto, el expediente electrónico. Creo que este es el punto clave que tenemos que estar enfocados o en el que hemos tenido que haber estado trabajando durante este semestre, porque si bien los cambios que ha habido en reglas, en la ley aduanera, quizá van enfocados, como decía, a un tema estructural, a un tema operativo, como puede ser la manifestación de valor, el gran cambio que quizá no estamos percibiendo el alcance que va a tener es el tema del expediente electrónico. Después, la implementación de la BUTSE, la ventanilla única de trámites de comercio exterior,
la gran novedad tecnológica de la autoridad, que pues ya hemos visto que esta semana tuvo su primera prueba y aparentemente no fue superada, ¿no? Que es el tema de la implementación de la manifestación de valor electrónica. Después vamos a hablar de la fiscalización sistemática que estamos viendo por parte de la autoridad y como último punto, el TEMEC, una perspectiva de igual un punto que va a tener gran repercusión durante este año. Sabemos que están en negociaciones actuales, pero tenemos que estar ya haciendo algunas acciones preventivas de acuerdo a lo que vemos que va sucediendo con esta renegociación o actualización del tratado. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Primero vamos a ir hablando de los agentes aduanales, cuál es la tendencia y sobre esta tendencia, cuál es la perspectiva que vemos. Como sabemos, los agentes aduanales este año cambian su manera de operar por la misma reforma a la ley aduanera. Perdón, digo antes un paréntesis. Igual aquí nada más recordar que esta sesión no está tan enfocada al análisis legislativo, está más, como les decía, enfocada a este análisis de tendencias, perspectivas, por lo tanto no estaremos siendo tan específicos ahorita basados en la ley, sino más en los comportamientos que hemos visto durante este año. Entonces, retomando la idea, veíamos o les comentaba que pues entendemos que los agentes aduanales, de acuerdo a las reformas a la ley aduanera, tienen un cambio en sus responsabilidades, tienen un cambio también en la manera en la que se protege la patente y queda más descubierta un tema de una patente limitada en tiempo, revisiones periódicas y obviamente obligaciones que pues tienen que estar cumpliendo. Digo, las de manera más abierta en la integración de un expediente por cada uno de los clientes, patrimonial, entre otras cuestiones. Entonces, en este sentido hemos visto que los agentes aduanales tomaron, vamos a decir, cartas en el asunto y un punto que han estado trabajando con todos sus clientes son las actualizaciones de contratos. Vemos de manera positiva que exista un contrato porque también un punto que quedó claro es que muchos clientes, muchos agentes aduanales no trabajaban bajo contrato, pero sí hemos visto que estos contratos llegan a ser un poco abusivos o incluso en otros casos pues llegan a tener quizá algunas ideas o responsabilidades que no competen directamente al contribuyente y que la agente aduanal a través de esta actualización de contratos pues busca evitar ciertas responsabilidades. Entonces, esta tendencia, como les digo, ha sido muy frecuente durante este primer semestre. Es importante aquí tener en consideración uno, si estamos realizando contratos con nuestros agentes aduanales. Dos, el alcance que tiene el contrato. Y tres, si tenemos que buscar una justa medida en la cual exista la responsabilidad que delimita la ley tanto para el contribuyente como para el agente aduanal, pero siempre en esta justa medida de las actividades que se tienen que estar considerando. Ahora, en este sentido, también un segundo punto que vemos es el retraso en las operaciones. Derivado de estos cambios que mencionábamos de manera general, estas actualizaciones de los contratos, hemos visto también muchos agentes aduanales que quizá han quedado un poquito expuestos en la manera en la cual se llevaba la operación y derivados han generado exceso de requisitos. Hoy en día vemos cómo también hay agentes aduanales con los cuales veníamos operando de manera continua ya durante un periodo largo y que la operación se llevaba sin ningún, vamos a decir, sin ningún requisito extra, sin ninguna carta adicional y a partir de enero se empezaron a solicitar cartas, se empezaron a solicitar más requisitos, documentos que probaran la evidencia de cierto cumplimiento. Entonces, esto también nos deja claro hasta cierto punto que en algunos casos hay un desconocimiento operativo o bien se hacía la operación sin un fundamento legal adecuado. Entonces, aquí el primer punto a considerar es el hecho de que tenemos que estar muy atentos a que hoy el agente aduanal no nos brinda garantía en muchas ocasiones ni certidumbre sobre la operación. Vemos que el agente aduanal está operando en muchos casos también desde la perspectiva de cuidar la patente, pero no desde la perspectiva de cumplir adecuadamente la operación. Entonces, es bien importante que nosotros al día de hoy analicemos, uno, obviamente nuestra operación, para que podamos tener certeza de que la operación que estamos realizando está dentro de un cumplimiento legal adecuado. Y también, en segundo lugar, el hecho de evaluar qué tanto nos está exigiendo el agente aduanal y si es, como les decía,
lo que nos exige por protección de la patente o por cumplimiento de la operación. Entonces, digo, en mi entender, si hay un cumplimiento adecuado, pues no hay riesgo para la patente, pero muchas veces cuando lo que se prioriza es la protección de la patente, quizá el cumplimiento no está priorizado y no es el correcto. Entonces, importante tener en cuenta esta perspectiva o esta tendencia, sobre todo, como les decía, para empezar a analizar bien nuestras operaciones, nosotros mismos asegurar el fundamento o el cumplimiento y de ahí pues tener obviamente la operación debidamente ejecutada. Un tercer punto que vemos también es que con todos estos cambios o con todas las exigencias que se les han puesto a los agentes aduanales, la falta de estructura también ha sido notoria en algunos casos. Estructura, vamos a decir, corporativa, estructura, como les decía, del área legal, de cumplimiento y en muchos otros casos la estructura operativa. Entonces, esto genera retrasos en la operación. Vemos muchas operaciones detenidas al día de hoy por causa de los agentes aduanales. Entonces, sí es bien importante en este sentido tener en cuenta pues estos campos que vamos viendo y sobre todo entender, porque vemos que esto con muchos clientes, que realmente no siempre están bien los agentes aduanales, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el agente aduanal termina culpando o responsabilizando al contribuyente o al usuario de la operación, pero realmente de donde deriva el origen de la causa, perdón, del retraso, del incumplimiento o de la imprecisión es de la misma agencia aduanal o del mismo agente aduanal. Entonces, importante ver que todos estos cambios han generado esta tendencia. Y un tercer punto que ha quedado también en controversia desde inicio de año, que después se mejoró un poco, es el expediente de clientes. Recordemos que hoy en día los contribuyentes tienen la obligación, si realizan operaciones de comercio exterior con un agente aduanal, de integrar un expediente por cada usuario. Entonces, es importante, uno, verificar que se nos está pidiendo lo que exige la regla. En muchos casos vemos un exceso de información, documentación que se está solicitando, incluso con datos sensibles que a veces no es conveniente ni propio compartir. Entonces, primero verificar esta parte y segundo, como contribuyentes también ser conscientes, uno, de que el agente aduanal tiene esta obligación y dos, que si nosotros entregamos adecuadamente este expediente o las cartas que nos solicitan, pues también es una manera de blindar nuestra operación. ¿En qué sentido? En el hecho de que podemos estar asegurando que la patente está protegida hasta cierta manera y de esa manera se genera la continuidad de la operación. Entonces, un punto, como les decía, que no esperábamos estar hablando a estas alturas del año, pero que sí vemos muy frecuente en todas las operaciones y en distintos agentes aduanales y distintas aduanas. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que tener en este sentido? Uno, primero, la revisión de nuestros contratos con los agentes aduanales. Primero, obviamente, digo, si no los hemos hecho, realizar un contrato con el agente aduanal. Hoy en día, como les mencionaba, el agente aduanal no es una garantía de que nuestra operación esté realmente cubierta o que tengamos un respaldo del agente aduanal para la continuidad de la operación. Entonces, sí es bien importante generar los contratos y revisarlos para que exista una responsabilidad justa entre las dos partes, pero que también nosotros podamos garantizar a través de este contrato pues un buen servicio por parte de nuestros agentes aduanales o en su caso también existen las medidas en caso de que este servicio no sea correspondiente a los alcances que estamos buscando. En segundo lugar, la revisión y fundamentación de las operaciones. Decimos, hoy en día no es garantía el agente aduanal y en muchos casos incluso sorprende cuestionamientos que presentan los agentes aduanales ante operaciones nuevas u operaciones que ya teníamos. Entonces, sí es bien importante nosotros tener esa garantía de que nosotros sabemos qué estamos haciendo, bajo qué fundamentos se está realizando y tener toda la documentación necesaria para que nuestra operación no se detenga y obviamente no tenga un riesgo de incumplimiento. Eso es bien importante al día de hoy y un tema que igual queda en el trasfondo. Antes decíamos, bueno, el agente aduanal me puede respaldar o tengo la garantía de una responsabilidad compartida. Hoy en día, el único responsable, el único respaldo que existe dentro de la operación es el contribuyente mismo. Entonces, es bien importante entender que el cumplimiento de la operación radica en la empresa, se valida con el agente aduanal y esa es la única garantía que tenemos para que podamos dar continuidad
a nuestro despacho aduanero. Esto deriva en un tercer punto que creo que hoy es bien importante integrar dentro de nuestra operación de comercio exterior y es la evaluación continua de nuestros agentes aduanales. Como les decía, hemos visto mucho retraso en la operación, incumplimiento, riesgos, dudas que quizá no esperábamos que surgieran, pero muchas veces deriva de la falta ya sea de estructura, conocimiento o experiencia de los agentes aduanales. Entonces, sí es bien importante al día de hoy evaluar el agente aduanal en los distintos tiempos, en los distintos aspectos, perdón. Antes muchas empresas se enfocaban sobre todo en el tema de tiempos, en el tema de costos y en el tema, obviamente, por ejemplo, de rectificaciones y otros indicadores. Hoy en día tenemos que también tener una evaluación desde la parte de cumplimiento y garantía o riesgos en la operación. Entonces, aquí hay que buscar agencias aduanales estructuradas, agencias aduanales que tengan un cumplimiento correcto y también que nos den garantías de continuidad. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues si nuestra operación no cuenta con esa garantía de cumplimiento, muy posiblemente el agente aduanal tampoco tenga una garantía de cumplimiento de su patente, ¿no? Entonces, como les digo, es un buen periodo también para estar evaluando esta parte de nuestra operación y en su caso, pues también generar licitaciones o explorar nuevas alternativas. Nos llama igual la atención que ante situaciones que van surgiendo con los agentes zonales, cuando trabajamos con nuestros clientes, preguntamos, bueno, ¿hace cuánto tiempo tiene que no lo evalúas o cuáles son los indicadores? Dicen, no existe la evaluación o no existe el indicador o llevamos trabajando 10 años, pero nunca habíamos tenido estos problemas. Entonces, sí es bien importante revisar si tenemos esta estructura nosotros de evaluación para poder garantizar que estamos trabajando con el mejor agente aduanal que nos conviene a nuestra operación. Y por último, lo que les decía, es bien importante hoy ser conscientes de este expediente que se solicita. No es un capricho de los agentes aduanales, es una exigencia de ley y por lo tanto nada más verificar que tengamos los documentos correspondientes y también notificar si tenemos actualizaciones. La obligación del agente aduanal es cada 3 años estar actualizando el expediente, pero si nosotros tenemos alguna actualización, alguna novedad, pues es conveniente notificarla en tiempo y forma para que pues no exista ningún riesgo. También aquí, digo, hemos hablado ahorita de la parte del agente aduanal, pero también somos conscientes que si hay contribuyentes que no cumplen con este mínimo de lo que exige este expediente. Entonces, si estamos en alguna posición en la cual no estemos en un cumplimiento total, importante, recomendable generar la documentación, información o las acciones correspondientes para llegar a este cumplimiento, ¿no? Porque, como les digo, es una manera de blindarnos, protegernos nosotros, pero también una manera de blindar la operación al asegurar la continuidad de la operación del agente aduanal. Entonces, este punto, digo, lo pongo sobre la mesa, un punto que hemos visto que batallan mucho las empresas durante este primer semestre, pero sobre el cual también tenemos que tomar acciones porque el agente aduanal sigue siendo, digamos que el punto medular de la operación o despacho aduanero, pero nosotros hoy como contribuyentes tenemos que estar generando esa garantía de estar con el agente aduanal correcto. Un segundo punto, la manifestación de valor. Como les digo, da la perspectiva o la tendencia de que es una implementación improvisada. El aviso se dio en agosto del año pasado, si no mal recuerdo, por ahí del 8 de agosto o finales. Y desde ese entonces a hoy, pues vemos que ya entramos en una prórroga nueva. La prórroga nos lleva hasta agosto 2026. Vamos a decir que tardó un año entero en darse esta implementación. Entonces, vemos que pues no hay una garantía en este sentido y que nosotros como contribuyentes obviamente tenemos que estar pues ya preparados o estar teniendo todas las alternativas posibles para el cumplimiento. En segundo lugar, que vemos en este cambio o en este tema de la manifestación de valor electrónica, agentes aduanales sin responsabilidad. ¿A qué nos referimos? Justo uniendo un poquito el punto anterior, vemos que muchas veces en los contratos se manifiesta tal cual el agente aduanal queda sin responsabilidad de la revisión o validación de documentos de la manifestación de valor, ¿no? El responsable único de la manifestación de valor es el contribuyente. Entonces, es un tema en el cual, como les decía, tenemos que garantizar que haya un apoyo del agente aduanal, porque al final del día
es quien va a digitalizar el documento o tendría que haber una validación por lo menos de la información o documentación que estamos adjuntando, pero sí vemos que en esta implementación o en este cambio sigue habiendo muchos agentes zonales en los cuales la responsabilidad es nula. Un tercer punto que vemos ya en el contribuyente, desconocimiento técnico del llenado. Lunes, martes estuvo lleno de llamadas, sobre todo para preguntar cómo se hacía el llenado, qué información se tenía que declarar, cómo se declaraba, el tipo de moneda que se tenía que utilizar, etcétera. Entonces, también llama la atención, si bien criticamos la parte de que parece una implementación improvisada, también es importante señalar que al día de hoy parece una preparación improvisada por muchos contribuyentes, en el sentido de que incluso ya en el límite de la fecha seguíamos con dudas técnicas sobre el llenado, ¿no? Entonces, importante reconocer cuál es el estatus de nuestra empresa. Tenemos todavía 2 meses de preparación para poder tener una identificación clara de nuestras distintas operaciones, cuál es el correcto llenado y también llevar a cabo distintas pruebas al respecto. Aunado a este punto, pues obviamente está el tema de los documentos que anexamos. Vemos en muchos casos, documentos faltantes, es decir, documentos que ni siquiera existen, sobre todo tema de contrato, órdenes de compra, comprobantes de los gastos que realizamos. Y en segundo lugar, también dentro de estos documentos está el segundo punto. Muchas veces existe, pero tiene muchas inconsistencias. Entonces, importante verificar dentro de nuestra operación cómo estamos realizando esta garantía, ver que realmente tengamos toda la documentación, porque al final del día, uno es la declaración de información que hacemos, pero dos, que viene a un futuro y es lo más importante, cómo acreditamos y respaldamos la información declarada. Entonces, este es un poco las áreas de oportunidad que hemos visto incluso ya, como les decía, entre lunes y martes que se dio esta obligatoriedad temporal de la manifestación de valor electrónica. Tenemos 2 meses, entendiendo que hasta el 1 de agosto será obligatoria la manifestación de valor electrónica. Entonces, importante poder atacar estos puntos. ¿Cuál es la perspectiva que vemos también entendiendo la fiscalización que se está dando? Uno, que la autoridad está muy enfocada en la revisión del dato. ¿Qué quiero decir con esto? Al nosotros transmitir información a través de la ventanilla única de comercio exterior, vamos a estar generando datos o información inmediata sobre la cual existirán mayor auditoría, sobre todo entendiendo las discrepancias que pueda haber. Discrepancias en valores, discrepancias en Incoterms y discrepancias en incrementables. Estos 3 puntos se vuelven fundamentales porque también ha sido la tendencia de revisión por parte de la autoridad. Entonces, importante garantizar que nuestros datos o nuestra información que estamos generando en cada manifestación de valor sea la correcta. Segundo, se tiene que tener una coordinación correcta con el agente aduanal, coordinación obvio para la transmisión de la documentación e información, pero también para el tema de la validación y cumplimiento de cada uno de los puntos que estamos manifestando. Entonces, importante, igual unido al tema anterior, revisar qué agente aduanal me puede dar esta garantía y con cuál puedo asegurar el cumplimiento de mis operaciones. Aquí tenemos que estar haciendo pruebas y análisis por operación. Como les digo, llamó la atención que entre lunes y martes obviamente iban a surgir dudas, pero no esperábamos tantas ni tan básicas en algunos casos, sobre todo entendiendo que quizá las pruebas, el análisis por operación, la determinación de información, pues ya estaba trabajada hasta cierto punto. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta este desarrollo de lo que es la manifestación de valor y hasta cierta medida, como les digo, aprovechar estos 2 meses para terminar de cerrar aquellas dudas, aquellas pruebas que quizá no tengamos del todo aseguradas. Y por último, pues también es un periodo para trabajar y generar la documentación respaldo. Como les digo, muy probablemente de las discrepancias que tengamos en la información que llenamos nuestra manifestación de valor es en la medida en la cual vamos a tener revisiones o auditorías por parte de la autoridad. Entonces, es bien importante ser conscientes de este alcance, sobre todo para tener la documentación que dé el respaldo correspondiente a toda la operación. Bien, este es el segundo punto, un tema bastante importante y como les digo, que va a tener una trascendencia sobre todo en las revisiones y auditorías por parte de la autoridad. El tercer punto es el expediente electrónico. Realmente, si analizamos
el cambio que se dio durante este año 2026, vemos que la operación en sí no cambió. Seguimos operando de manera normal con nuestros agentes zonales. Como les digo, sí hay quizá en algunos puntos o en algunos casos más requisitos, hay algunas dudas, pero en sí la estructura aduanera sigue siendo la misma. Donde está el verdadero cambio es en toda la exigencia documental que se amplió para que la autoridad pueda determinar si una operación es correcta, si está en cumplimiento o incluso si es existente. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que al día de hoy empieza a pesar más la documentación que la operación en sí. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de paradigma o generar esta perspectiva de decir, hoy en día, aunque esté generando una operación en tiempo, aunque esté generando una operación con ahorros, la documentación en un futuro va a tener ese peso documental que me puede garantizar que mi operación sea exitosa o no. Todo lo demás es importante, sí, no lo podemos dejar pasar o descuidar, pero sí recordar que hoy en día la documentación y sobre todo en un periodo de 5 años va a tener mucho más peso que la misma operación. Aquí también importante recordar la modificación que hubo al artículo, más bien la creación que hubo del artículo 81A del reglamento a la ley aduanera, donde se nos exige generar un proceso para la integración, conservación y transmisión de la documentación del expediente de comercio exterior. Entonces, es bien importante este punto, no dejarlo en saco roto. Por ahí, si no lo conocemos, revisar qué nos exige el artículo 81A y sobre todo entender que dejó de ser una buena práctica la integración del expediente para convertirse en una obligación, incluso desde la generación de un proceso documental. Entonces, importante darnos cuenta de cómo la autoridad ya no solamente te puede exigir el tema de demostrar la documentación, sino que también te puede empezar a exigir desde el tema de probar que contamos con un proceso establecido para la integración del expediente. Ahora, un tercer punto en el tema de los expedientes es recordar que los datos son el inicio de la revisión de expediente. Hay muchas empresas que al día de hoy no son conscientes todavía de que sí el expediente es importante, pero que la mayoría de auditorías y revisiones empiezan por la información incorrecta que transmitimos en cada pedimento. Entonces, sí es importante darnos cuenta de este sentido de revisión en el entendido de que la autoridad va a empezar una revisión si nosotros transmitimos datos incorrectos, inexactos o falsos. Entonces, ¿qué va a exigir esto? Que también nosotros veamos cuáles son las fuentes de estos errores y muy normalmente las fuentes pues están obviamente en los documentos que estamos transmitiendo. Entonces es importante hacer una revisión detallada de nuestro data stage, sobre todo para ver cuáles son los errores, cuáles son las omisiones, cuáles son las inexactitudes y de ahí verificar si realmente tenemos la documentación de manera correcta y obviamente tenemos toda la documentación que se está solicitando. Ahora, otro tema igual que vemos es que no se cuenta con la documentación correcta y actualizada. ¿A qué me refiero con esto? Seguimos entendiendo que el expediente electrónico es como se venía trabajando hasta el año pasado, pero no hemos visto la magnitud o el alcance que tiene la modificación al artículo 59, fracción 5, o la regla 3142 o la 4322. Entonces, es bien importante hacer un análisis de si contamos con toda la documentación que está exigida ahí. Y otro tema que vemos es que muchas empresas lo tienen, pero no está actualizada. Un caso muy común, por ejemplo, los contratos de arrendamiento o de subarrendamiento en su caso, que vemos que ya ni siquiera las direcciones corresponden, las vigencias están vencidas, hay muchos contratos que ni siquiera están firmados. Y esto es un punto bien importante porque quizá las empresas certificadas en IVA y EPS estaban más acostumbrados a este tema del expediente o este tipo de documentos. Recordemos que este ya es una exigencia para todas las empresas que importan y exportan. Entonces, importante revisar, como les decía, artículo 59, fracción 5, 3142 de las reglas generales de comercio exterior, 4322 y verificar si todos los puntos están cubiertos y están actualizados. Aquí también ya por las revisiones que hemos visto o ciertas auditorías que hemos acompañado durante este semestre, vemos que los actos de molestia por parte de la autoridad y la documentación que se requiere es bastante amplia, excesiva y muy precisa. Entonces, para no quedar
expuestos en un incumplimiento, para no quedar quizá en un riesgo alto de no poder acreditar el cumplimiento de nuestra operación. Importante trabajar la integración del expediente, reforzar aquellos procesos que no tengamos bien establecidos al día de hoy y sobre todo generar procesos que estén de acuerdo al alcance que nos exige la ley de acuerdo a estas modificaciones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenemos que considerar en este punto? Primero, implementar procesos de integración adecuados. Como les digo, ya no basta quizá con lo que nos transmite la agenda anual, tenemos que integrar a muchas más áreas de la empresa, tenemos que tener la garantía de que tenemos el proceso plenamente garantizado para poder cumplir con cada uno de los puntos del acreditamiento de la operación. Recordemos que con estos cambios tenemos que probar distintas etapas. Uno, obviamente, la correcta importación o exportación de nuestros bienes. Dos, que contamos con todos los recursos para realizar la operación. Y tres, que efectivamente la operación existió. Entonces, son tres aspectos o tres vértices que tenemos que cubrir a través de un amplio expediente de comercio exterior. Auditorías permanentes sí o sí ya tienen que estar implementadas dentro de la empresa. Esto obviamente en algunas empresas nos exige o bien cambiar procesos o estructurar o implementar auditores internos o bien también en su caso, con muchas empresas que trabajamos, tener auditorías externas permanentes. ¿Cuáles son los dos puntos a estar revisando? Uno, totalidad, la integración total del expediente y dos, la calidad de la información. Como les digo, para mí pesa mucho más al día de hoy la calidad de información o la cantidad de errores que declaramos. ¿Por qué? Porque de ahí va a derivar la revisión documental por parte de la autoridad. Entonces, importante, más allá ahorita de la totalidad y calidad, generar un proceso de auditoría que nos garantice esta revisión y la reducción de errores y el control de riesgos. Ahora, punto importante, actualizar los expedientes a los nuevos requisitos. Recordemos que obviamente estos nuevos requisitos están enfocados a las operaciones a partir del 1 de enero del 2026, pero sí importante hacer un esfuerzo por actualizar los expedientes en este sentido. Y también un tema que vemos hoy necesario, concientizar mucho más a otras áreas de la empresa. Como les decía, hoy el expediente electrónico de comercio exterior ya no solo nos exige operaciones de comercio exterior como tal, sino que también exige las pruebas de contratos, pagos de trabajadores, arrendamiento, entre otras cuestiones. Entonces, importante concientizar a las otras áreas para que podamos tener esta documentación o bien tengamos la garantía de que existen estas pruebas dentro de la empresa. Como les digo, para mí este es el punto medular de todos los cambios que han existido al día de hoy en materia aduanera y que obviamente va a tener una repercusión o está teniendo una repercusión, sobre todo en las revisiones por parte de la autoridad. Entonces, quizá no entendemos hoy en día este alcance porque no nos afecta en la operación, pero en caso de tener una auditoría, una revisión o alguna visita por parte de la autoridad, muy probablemente el requerimiento sea bastante amplio, sea excesivo, detallado, y lo que hay que tener en cuenta es que esto está dentro de la ley y dentro de las facultades de revisión que nos puede exigir la autoridad. La ventanilla única de trámites de comercio exterior, otro punto quizá que ha hecho mucho ruido. En principio, la tendencia ¿cuál es? Mejoras operativas. También esta nueva plataforma busca generar o brindar certeza jurídica en los tiempos de respuesta de los trámites que realizamos a través de la ventanilla. En teoría debe estar un expediente único de comercio exterior y también va a haber mucho más dato digital. Si somos conscientes de cómo operábamos a través de la USEM, realmente la USEM era digitalización de documentos, no era tanto un tema en el cual nosotros estuviéramos generando información, como es el caso ahora de la manifestación de valor electrónica, sino que más bien estábamos enfocados a un punto de digitalizar documentos, subirlos a la USEM y a través de la USEM llegaba a la autoridad correspondiente, que mismo caso lo pudiéramos hacer a través de un correo electrónico. Pero lo que se busca a través de esta ventanilla, pues obviamente es la digitalización ya del dato, de la información y tener estas mejoras quizá tecnológicas. ¿Qué es lo que vemos en realidad después de estos primeros 10, 15 días de su lanzamiento? Al parecer solamente es como una mejora tal cual de la plataforma, vamos a decir una mejora estética, una mejora de la forma,
no hemos visto un cambio sustancial dentro de la operación. Se ven apartados nuevos, pero que también ya estaban en BUSEM. Los tiempos de respuesta, que era quizá alguna de las expectativas más grandes que teníamos dentro de este cambio, siguen siendo los mismos. Hay muchos atrasos en avisos siderúrgicos, en autorizaciones de programa IMEX, hay mucha deficiencia al momento de realizar los trámites. Entonces, no entendemos o no vemos a 15 días la mejora en esta certeza jurídica. También pues entendemos por algún comunicado que hizo la ANAM junto con el SAT que se prorrogaba un poco la manifestación de valor electrónica también para dar un mejor soporte a través de la ventanilla única de trámites de comercio exterior. Entonces podemos decir que la primera prueba no fue superada. Estos primeros 15 días no brindaron esta tecnología, no brindaron el soporte, no brindaron la facilitación esperada en comercio exterior. Vamos a ver si a partir del 1 de agosto, sobre todo en el tema de manifestación de valor electrónica, ya se encuentra este soporte pues que tendría que tener para poder sostener una operación de la magnitud que nos está exigiendo la manifestación de valor electrónica. Y aquí importante, como les decía, muchos trámites ya empiezan a generar este dato o esta transmisión de información o dato. Entonces, es bien importante considerar que vamos a tener una mayor trazabilidad de la información. Esto obviamente nos genera mucho mayor riesgo. Tenemos que ser conscientes, como les digo, de que error en un dato o en información es riesgo automático para la compañía. Entonces, vamos a ver cómo mejora este punto en los siguientes meses. Al día de hoy es donde tenemos que ya estar trabajando o hemos estado trabajando para los trámites que normalmente gestionamos, pero en el fondo pues no vemos ningún cambio ni de certeza operativa ni de mejoras en tiempos y también pues sigue habiendo deficiencias en el soporte tecnológico. Es una implementación ya hecha, vamos a dar seguimiento para ver cómo mejora lo que es esta ventanilla. En el tema de fiscalización, este tema, digo, sí es bien importante, aunque también no presenta novedad alguna, simplemente confirma lo que ya veíamos en tendencias pasadas. Por ahí, este año se ha puesto de moda, vamos a decirlo de esta manera, que la autoridad emite por alguna presentación de temas relevantes, un reporte bimestral, ha sido más o menos, donde presenta los puntos más importantes que observa a través de pues la tendencia igual que ve los contribuyentes. Aquí en el último que fue de mayo, hace mucho énfasis en 3 puntos. 1, las empresas IMEX y certificadas en IVA. 2, la manifestación de valor. Y 3, el expediente electrónico. Aquí sobre todo invita a las empresas certificadas en IMEX y en certificación tener en cuenta el cumplimiento permanente de sus obligaciones. También por ahí muestra el reporte de cómo ha sido la tendencia de empresas certificadas en los últimos años. Digo, aquí en la parte inferior de la presentación se ve que a mayo del 2026 ya solamente existen 3.115 empresas con el registro de certificado en nivel IEPS. Así hacemos un comparativo de mayo en los últimos 2 años. Vemos que en mayo del 2024 eran 3.376, en mayo 2025 3.201 y este año, como decía, 3.115. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 años 261 empresas han quedado fuera de este registro. Digo, aquí pongo un asterisco en el sentido de que no sabemos cuántas nuevas hay, pero muy probablemente es mucho menor el número. Digo, obviamente es mucho menor el número y también por los rechazos continuos que vemos a distintas empresas, pues sabemos que la aceptación a este registro no está siendo nada fácil. Entonces, la autoridad aquí nos invita, sobre todo hace mucho énfasis en el hecho de revisar nuestras obligaciones permanentes. En segundo lugar, la manifestación de valor. En su momento hablaba la autoridad de esta entrada en vigor en junio, de la importancia de hacer el soporte documental. Entonces, nada más aquí reforzamos que es el punto clave que la autoridad está viendo dentro de toda su operación de comercio exterior. Y el tercero, el expediente electrónico. También, igual en este reporte, la autoridad hace énfasis en lo ya mencionado, de que el expediente tiene que ser mucho más amplio, de que se requieren muchas más pruebas para el acreditamiento de la operación y que de esta manera solamente es como podemos
sustentar, como les decía, que se ha importado correctamente la operación, que la empresa cuenta con los recursos para llevar a cabo y en tercer punto, que la operación realmente ha existido. Entonces, son los tres puntos en los cuales se enfoca la autoridad en este reporte y hay un cuarto punto en el cual hace énfasis en cuáles son los errores o incumplimientos más frecuentes por parte de los contribuyentes. Y aquí hace énfasis en lo que es el anexo 24. En el anexo 24 detalla varios puntos como puede ser incorrecto llenado del anexo 24, sistemas de control de anexo 24 que no cumplen con todos los requisitos establecidos en la ley, los descargos que no corresponden para el anexo 30, la disminución de porcentaje de retorno, sobre todo estos puntos, o los billetes de materiales, billetes de materiales no integrados correctamente y por lo tanto pues los descargos no corresponden, el uso del scrap de manera incorrecta o no reportado y también pues obviamente omisiones en la integración de toda la información del anexo 24. Un segundo punto que menciona son las operaciones B1, en las cuales señala que la mayoría de las operaciones no logran acreditar lo que nos exige la ley. ¿En qué sentido nos logran este acreditamiento? Uno, que se declaran en factura o en pedimento no corresponden a la operación. Recordemos que hay básicamente dos reglas por ahí y tienen distintas fracciones. Pero cuando uno revisa igual o audita las empresas, se da cuenta que de repente la fracción que se está declarando no corresponde, la regla no corresponde, y aquí hace énfasis la autoridad en decir, muchas de las operaciones que realizamos o revisamos, pues no tienen sentido de acuerdo a las declaraciones que hay en las leyendas. Y en segundo lugar, también recordemos que la fracción segunda de la regla 4321 nos exige probar que nuestras operaciones virtuales, 1, están integrados dentro de nuestro anexo 24, 2, se tiene un llenado total dentro de este sistema, 3, se tienen todas las pruebas de transferencia de la operación y muchas veces lo que nos está diciendo la autoridad es que no se tienen estas pruebas de traslado, recepción y entrega de mercancía. Entonces, importante también verificar cómo estamos realizando hoy nuestras operaciones B1, si cumplimos con estas formalidades de las leyendas y también con todo el acreditamiento del numeral 2 de la regla 4321. Y por último, también nota muchas inconsistencias en el CFDI con complemento carta aporte. Esto igual lo hemos visto en las auditorías que realizamos. No hay coherencia entre el destinatario, hay muchas omisiones en la información que se declara, no se ve con claridad tampoco la información de las mercancías. Entonces, importante darnos cuenta de que estos puntos que señala la autoridad son las principales causas de revisiones para empresas IMEX, sobre todo, y empresas certificadas en materia de IBEX. Ahora, aquí nada más una reflexión siguiendo un poco este tema de tendencias. Si nos damos cuenta, estos puntos que señala la autoridad de anexo 24, anexo 30, operaciones B1, CFDI con complemento carta aporte, surgen de acuerdo a la información o al dato que recibe la autoridad. Hemos visto que las revisiones de empresas certificadas y de empresas IMEX son excesivamente detalladas en toda la documentación que requieren, pero cuando vemos el requerimiento o lo analizamos, la causa suele ser una o suelen ser dos. O sea, que se pide demasiada documentación simplemente por la omisión, por ejemplo, de un retorno, de un porcentaje, de una leyenda mal declarada en factura. Entonces, aquí hago mucho énfasis en lo siguiente. La autoridad está exigiendo mucha documentación, sí, eso es verdad, pero derivada de los pequeños errores u omisiones que declaramos en toda esta información que llega de manera inmediata a la autoridad. La autoridad, ¿cómo ve, por ejemplo, el tema de que nuestro anexo 24 está incompleto? Simplemente porque nuestros descargos quizá no estamos declarando todos los pedimentos o fracciones correspondientes o el porcentaje disminuye. ¿Cómo ve la autoridad el tema de las leyendas? Pues corresponde a temas donde nuestro CFDI no está correctamente llenado, donde nuestra declaración en pedimento no corresponde, entre otras cuestiones. Entonces, bien importante hacer mucho énfasis en este punto que considero clave. La disminución de errores en la documentación que generamos es una disminución de probabilidad de revisión por parte de la autoridad.
La autoridad hace énfasis en seleccionar estos puntos que son los de mayor revisión, pero porque son los puntos en los cuales recibe información inmediata y detecta las discrepancias en el cumplimiento. Entonces, aquí nada más ante esta perspectiva, recordar cumplimiento contra fiscalización es la única manera de poder garantizar esta continuidad. Dos, ante este escenario tenemos que tener más controles dentro de la operación, más auditorías, sobre todo para revisar, como les digo, este tema de información inmediata, menos errores y obviamente esto va a generar menos multas e infracciones. Y por último, tener un expediente electrónico justo y completo. Como les digo, ya es muy excesiva la información y documentación que pide la autoridad y a veces deriva de errores muy simples. Un ejemplo que nos pasó hace no mucho, una empresa con programa IMEX fue auditada de todas sus obligaciones simplemente porque no había presentado el reporte del INEGI. Entonces, una cuestión tan simple como el reporte del INEGI nos puede llevar a una revisión total de todas las obligaciones IMEX y de todo nuestro anexo 24. Entonces, el riesgo es muy alto por un incumplimiento quizá muy simple. Entonces, es importante tener en cuenta esta perspectiva que nos presenta la autoridad. Por ahí, nada más para ir cerrando un poco las ideas, el tema de TEMEC. Recordemos que la renegociación es parte del tratado, no es una cuestión extraordinaria, está marcada a los 6 años de la firma del tratado. En segundo lugar, tener en cuenta pues que el país vive un contexto complicado. Esto, digo, sin entrar en temas políticos controversiales, solamente mencionarlo, porque sí tiene una influencia importante. ¿En qué sentido? En el hecho de que en algunos casos, pues obviamente entendemos que van a ceder ante cualquier exigencia que ponga Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues el gobierno de México está en una situación compleja o complicada o no tan positiva como se quiera ver, ¿no? Pero entender que este contexto nos puede afectar mucho en la negociación del TEMEC y por ahí, por un reporte presentado, nos dicen que las negociaciones avanzan en las mesas de discusión, ya se tocaron algunos temas, sobre todo sabemos que el tema automotriz es el tema que más le interesa ahorita a Estados Unidos y cuál es la tendencia que vemos. Vemos que quizá el panorama de la negociación va a ser muy favorable para Estados Unidos, entonces entendemos que el gobierno va a facilitar ciertas peticiones. ¿Qué podemos hacer al día de hoy? Dos puntos que nosotros creemos trascendentales. Uno, la revisión de las calificaciones actuales y sobre todo incrementar o buscar incrementar el valor de contenido regional. Esto porque suponemos que de alguna manera dentro de estas exigencias pues va a haber una mayor exigencia en el tema de que el uso de mercancías regionales sean pues una prioridad para el país y obviamente el bloqueo a las empresas asiáticas. Y por ahí también pues buscar el ajuste a las cadenas de suministro, sobre todo viendo esta tendencia, buscar proveeduría ya sea de la región TEMEC o también buscar proveeduría, y en esto hago mucho énfasis, de países que nos puedan brindar un tratado o un certificado de origen para tener aplicación de preferencias arancelarias. Esto, digo, sé que no es sencillo, sé que en muchos casos pues ya se tiene toda esta parte establecida por corporativo, pero sí alzar la mano en el sentido de que puede haber una gran afectación, sobre todo por este contexto que platico y en ese sentido por el contexto que platicamos y también en el sentido de entender pues que estamos en este tema de renegociación. Estos son los puntos que vemos en tendencia. Aquí como vamos a colocar algunas perspectivas ya generales, recomendaciones. Estamos en un tema de mayor complejidad regulatoria y fiscal, no porque cambie la operación, pero sí por mucho desconocimiento, incertidumbre, incluso a veces por omisiones de preparación, ya sea por parte de un agente aduanal o por parte del contribuyente. Hoy en día, donde está el punto clave de toda la operación es el aumento en la carga de comprobación y trazabilidad. Hoy tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en poder probar toda la documentación, toda la trazabilidad de la operación y como les digo, el riesgo no está tanto en el despacho cuanto en los periodos que siguen, sobre todo por la información que generamos y las posibles revisiones que tengamos por parte de la autoridad. Aquí hoy en día tenemos una digitalización obligada, pero no simplificada. Como les digo, se habla mucho de modernización,
pero vemos que esa modernización realmente no está generando una facilitación al comercio exterior. La intensificación de las auditorías son más frecuentes. Esta parte hay que tener en cuenta que estamos generando muchos errores como contribuyentes. Son los mismos errores que detecta la autoridad. Son los mismos puntos en los que seguimos cayendo, como decía anexo 24, anexo 30, operaciones virtuales, incrementables, valoración aduanera, Incoterms. Esos 5 puntos son los principales que seguimos fallando y sobre los cuales la autoridad entiende que pues hay muchos errores y de ahí derivan las revisiones que se amplían ya a un cumplimiento más general. También aquí entender que hay demoras en el despacho. Aquí las demoras vienen por desconocimiento de la agente aduanal, por falta de estructura en las aduanas. Entonces, sí, nosotros tratar de prever un cumplimiento exacto para que no haya ocasión, salvo aquellas que no podemos controlar, de estas demoras o retrasos en el despacho. Sí tenemos que estar también muy enfocados a un tema de gestión de riesgo. Hoy en día ya la operación no simplemente, les decía, se tiene que enfocar en tiempos y ahorro, sino que también tenemos que sumar esta perspectiva del riesgo. Si no sabemos medir el riesgo o no vemos el riesgo que tiene una omisión, una inexactitud en la información o en la documentación, es importante que empecemos a generar nuestras matrices, empecemos a generar la matriz de cumplimiento, de riesgo y sobre todo aquí sumar las auditorías. Y por último, no perder de vista la perspectiva de esta incertidumbre global. Sabemos que pues es un escenario complicado, como les decía, esperemos que obviamente se afecte lo mínimo, pero pues también tener esa cuestión de ir previendo cambios dentro de nuestra cadena de suministro para fortalecernos de cara a esta renegociación del TEMEC. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Compliance. Hoy en día el compliance tiene que ser nuestra prioridad dentro de la empresa. Compliance en 2 sentidos, procesos y estructuras eficientes. Sí tenemos que cambiar un poco el enfoque de que comercio exterior, logística solamente es, como les decía, tiempos y ahorros, sino que también tenemos que tener procesos documentados, estructuras de cumplimiento y obviamente todo esto sumado a la estructura de eficientar tiempos y ahorros. También aquí ser muy ordenados o tener mucha perspectiva en el hecho de que pueda eficientarse la operación predespacho. Hoy en día todo lo que podamos trabajar antes del despacho aduanero es garantía de continuidad, es garantía de tiempos, es mejora en nuestra operación. Entonces, sí estar enfocados también en esta parte del predespacho. Auditoría interna permanente ya tiene que ser una obligación para todas las empresas, auditorías permanentes, tener auditores internos o bien a través de terceros, tener estas auditorías periódicas. Hay empresas que se vienen auditando año con año, es bueno, pero ya vemos que quizá el periodo de tiempo es muy amplio. 6 meses recomendable, obviamente lo mejor que podemos estar haciendo es mes con mes, revisar contra Data Stage toda nuestra operación. Entonces, importante ver cómo implementamos estas auditorías para garantizar el control de riesgos y disminuir, obviamente, errores o omisiones en la operación. También si somos IMEX, priorizar el cumplimiento del IMEX, de la certificación de IVA y, como les decía, buscar aliados estratégicos que nos lleven obviamente al tema de agentes zonales, transportistas, asesoría permanente, pero sí tenemos que garantizar de algún modo la continuidad de nuestra operación, el cumplimiento correcto de la misma y la continuidad y que no exista que se detenga por temas de desconocimiento, incumplimiento o falta de requisitos. Bien, digo ya nada más para cerrar porque estamos ya sobre la hora. Conclusiones. Estas conclusiones son más sobre la perspectiva que nosotros tenemos que tener, compartir y también incluso cambiar dentro de nuestra cultura operativa. Hoy en día recordar que la operación no cambió, lo que sí cambió es el nivel de cumplimiento. Entonces, hoy en día el nivel de cumplimiento o acreditamiento de la operación es mucho más amplio, es mucho más detallado, entonces tenemos que ser conscientes que la operación sigue igual, pero el nivel de cumplimiento ya no es el mismo. En segundo lugar, tener en cuenta que el cumplimiento dejó de ser una buena práctica para convertirse en una obligación. Entonces, sí hacer mucho énfasis en el hecho de que ya no simplemente se trata de recomendaciones, buenas prácticas, sino de que ya es una obligación por ley casi, por ejemplo, el artículo 81A,
del reglamento de la ley aduanera que nosotros tenemos que asumir y cumplir en todo momento. Aquí una práctica que estamos transmitiendo es el hecho de que dato y documento auditado significa riesgo controlado y futuro asegurado. ¿A qué nos referimos con esto? Si no tenemos certeza de qué dato y documento tenemos, es muy difícil tener el control del riesgo y obviamente también si no tenemos este control de riesgo, en la continuidad del negocio, de la operación, pues también queda en riesgo y en una gran incertidumbre. Entonces, importante hacer conciencia de la importancia de las auditorías y como ya saben, pues la consigna sobre la cual siempre trabajamos, a mayor fiscalización, tiene que ser mayor el cumplimiento que desarrollamos. Bien, estamos aquí ya sobre la hora. Estas son un poco las ideas que nos gustaría compartir de las tendencias, perspectivas, experiencias que hemos visto en este semestre. Creemos que el semestre que sigue va a estar en esta misma frecuencia, por lo cual tenemos que reforzar sobre todo el tema de cumplimiento. Como les decía, ya no verlo como una opción, una buena práctica, sino ya como una obligación. Y en ese sentido, pues recomendarles sobre todo garantizar la continuidad de la operación en las empresas. Estaremos atentos sobre todas estas novedades que vengan de la manifestación de valor electrónica, las negociaciones del TEMEC y por lo demás creemos que va a haber pocos cambios, va a haber mucha fiscalización, muchas revisiones, eso sí, entonces estaremos atentos a estos temas o exigencias que hay en comercio exterior. Por ahí hay algunas preguntas, son la verdad muy puntuales, las estaremos atendiendo de manera directa. Entonces, de nuestra parte, agradecerles mucho el tiempo, agradecerles también la asistencia a este webinar y les estaremos compartiendo los siguientes eventos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.